Hola, buenas tardes, buenas noches. Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Claxo les damos la bienvenida a todos y todas, colegas y amigos y amigas de Latinoamérica que se están uniendo a este conversatorio, que es un honor y un placer para nosotros presentarlo, un conversatorio sobre la estructura social latinoamericana, presente y futuro, y una gran ocasión para presentar el libro de dos queridísimos colegas, les Gabrieles, como les decimos, Gabriel Kessler y Gabriela Benza, y agradecemos también a las instituciones organizadoras, a Claxo, al doctorado en Ciencias Sociales, a su director Martín Retamoso, al coordinador Nicolás Welsinger, también al Centro Interdisciplinario de Metodologías en Ciencias Sociales y también al Departamento de Sociología que tengo el gusto y el honor de representar. Por supuesto que agradecemos también la presencia de Juan Pablo Pérez Sainz, de Leticia Munisterre y de Maristela Svampa, que luego de su lectura atenta del libro van a presentarnos sus comentarios. Nos están siguiendo desde diversas partes, distintos países de nuestro continente a través de Facebook Live, en el usuario de @FACE, el usuario de la Facultad de Humanidades, y también nos pueden seguir, y esto les comento por si en algún momento la transmisión a través de Facebook se llegara a caer, también pueden seguirnos a través del canal de la FACE UNLP, a través de la plataforma de YouTube. Además les pedimos que vayan dejando sus preguntas y comentarios en el chat tanto del Facebook como del YouTube, así luego las recuperaremos presentándoles y pasándoselas a los expositores y expositoras. La dinámica que preveemos es de 1 hora y media aproximadamente. Vamos a hacer una presentación por parte de los autores del libro, de Gabriel Kessler y Gabriela Benza, y luego escuchar los comentarios de los y las participantes, para luego sí retomar las preguntas que ustedes vayan escribiendo en los chats para organizar una ronda de respuestas de todas y todos los participantes. Una vez, muchísimas gracias y doy paso a Pablo Bomaro de Claxo, que va a hacer la presentación de cada uno y cada una de los expositores. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches para todas y para todos. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, un gusto poder estar aquí coordinando, moderando esta excelente presentación de un libro muy oportuno que salió hace unos meses, pero que también es una excusa para poder conversar acerca de diferentes cuestiones vinculadas con la estructura social en América Latina y con la coyuntura que estamos, digamos, viviendo. Y nos acompañan los dos autores, como bien los presentó ya, digamos, Sebastián, y tres excelentes, estupendos comentaristas que van a justamente debatir, dialogar y conversar entre ellos y con nosotros. Entonces, sin más dilación, para que quede tiempo justamente para que, digamos, Gabriela, digamos, como dijo Sebastián, digamos, Gabrieles puedan hacer su presentación y por supuesto para que los tres comentaristas o los tres panelistas puedan intervenir, voy a presentarlos a todos ellas y todos ellos, perdón, de una vez, entonces, para luego dar paso, como bien explicó Sebastián, 10 minutos aproximadamente para cada uno de los autores y unos 15 minutos aproximadamente para cada uno y cada una de los tres comentaristas, para luego entonces ir a un diálogo, ir a algunas preguntas y a un debate. Entonces, Gabriel Kessler, por un lado, es investigador principal del CONICET, con sede en el CIMEX y DICS de la Universidad Nacional de, digamos, La Plata, en Argentina, profesor de la misma, digamos, universidad y del IDAES UNSAM. Gabriela Benza, por su parte, es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México, investigadora del Centro de Investigaciones en Políticas Sociales Urbanas de la UNTREF y docente de grado y de posgrado en la misma universidad, UNTREF, y en la UNSAM. Entonces, los tres comentaristas o los tres panelistas son por un lado, y los voy a nombrar en el orden en el que van a intervenir, así ya ellos mismos también confirmamos el orden que van a tener. Por un lado, Juan Pablo Pérez Sainz, investigador de Flaxo Costa Rica. En segundo lugar, Leticia
Muñiz Terra, que es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, investigadora CONICET, profesora adjunta de la UNLP, una de las organizadoras de este, digamos, conversatorio, y directora del CIMEX. Y por último, cierra esta lista de intervenciones Maristela Svampa, que es doctora en, digamos, sociología por la Escuela de Altos Estudios de París, investigadora superior del CONICET y profesora titular de la misma universidad, de la Universidad Nacional de La Plata. Perdón si resumí algunas presentaciones, pero era justamente en tren o para ganar tiempo. Entonces, Gabriela, sus 10 minutos para comenzar con este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Sebastián. Gracias también a la Universidad de La Plata y a Claxo por este encuentro. Un especial agradecimiento para Leticia, Juan Pablo y Maristela por su participación. Para Gabriel y para mí es una gran alegría tenerles aquí para compartir sus miradas sobre los modelos de desarrollo en América Latina, las claves de la desigualdad histórica de la región y las relaciones laborales también aquí en América Latina. ¿Cómo es la estructura social de América Latina tras el posneoliberalismo? Esa fue la pregunta que quisimos responder en el libro. Y más específicamente, quisimos hacer un balance general de los cambios que se registraron en la estructura social durante los primeros 15 años de este siglo, que como ustedes saben, fue un periodo en el que América Latina se distinguió por dos características. Por un lado, por un crecimiento económico generalizado, y por otro lado, por lo que ha sido llamado el posneoliberalismo o el giro a la izquierda, que hace referencia a que entre 1998 y 2011, 11 países latinoamericanos eligieron presidentes de izquierda, centroizquierda o nacional populares. Esto condujo a que 2/3 de la población de la región estuviera bajo la autoridad de un gobierno nacional de esa orientación. Se trató realmente de una situación inédita en la historia de América Latina. En el análisis nos centramos en algunas dimensiones de la estructura social que consideramos que son claves: la población, la familia, distribución del ingreso, salud, educación, vivienda y hábitat. Sintetizamos las principales tendencias en cada una de estas dimensiones y también dimos cuenta de los lineamientos generales de la política. Nos interesó ofrecer un balance general de los patrones comunes, pero también dar cuenta de las diferencias entre países y dentro de cada país de las desigualdades de clase, género y étnicas. Y en este último sentido, una de las claves de lectura del libro es la desigualdad, ¿no? ¿Qué pasó con las desigualdades durante este periodo? Bueno, entonces, ¿qué sucedió con las sociedades latinoamericanas durante el posneoliberalismo? Lo que mostramos en el libro es que durante estos años prácticamente todos los indicadores sociales mejoraron en la región. En este sentido fue una etapa de claro incremento en el bienestar de los latinoamericanos. Pero un primer punto que es importante señalar es que algunas de las mejoras comenzaron antes, si bien se intensificaron en esta etapa. Esto se observa, por ejemplo, en indicadores demográficos, la mortalidad, la esperanza de vida, la fecundidad, o en materia de ampliación de la cobertura educativa, por ejemplo. Y esto se vincula a que las distintas dimensiones que analizamos tienen distintas temporalidades. Por ejemplo, los cambios en los patrones demográficos y en las familias en general ocurren más lentamente que los cambios en la situación laboral y en los ingresos, que están mucho más atados a las distintas coyunturas. Entonces, ¿cuál fue para nosotros la impronta específica que dejó el posneoliberalismo en la estructura social? Porque uno dice, hay cambios que vienen de antes, de mejoras que vienen, tendencias que vienen de antes, pero ¿cuál fue la impronta específica? Y lo que a nosotros nos parece, nuestro argumento, es que lo distintivo del periodo fue una mayor inclusión social. Y que el periodo se caracterizó más por una inclusión social que por una reducción de la desigualdad. Y esto, a pesar de que la promesa de la reducción de la desigualdad estuvo en el centro de las preocupaciones por la cuestión social en este periodo.
nosotros sostenemos que puede decirse que la agenda postneoliberal puso el foco en remediar las formas de exclusión más extremas producidas en las últimas décadas del siglo XX y algunas de más larga data. Bueno, ¿en qué se ve esto? En primer lugar, en los incrementos que experimentaron los ingresos de la población más desfavorecida, ¿no? Esto, por un lado, por mejoras en el mercado laboral, sobre todo en algunos países, ¿no? Y también por el incremento de transferencias públicas desde el Estado hacia estos sectores más desfavorecidos, ¿no? En particular, estas políticas de transferencias públicas que adoptaron la forma de los programas de transferencias condicionadas de ingresos y la expansión de las pensiones no contributivas, son como el rasgo, ¿no?, en la política social del periodo, y lo que hicieron fue dotar de recursos, en muchos casos insuficientes, a millones de latinoamericanos que literalmente no tenían ingresos a comienzos del siglo, ¿no? En ese sentido fue un cambio radical, y porque además fue una política pública que a diferencia de otras políticas sociales, de las políticas sociales que se venían implementando hasta el momento, adquirió carácter permanente. Bueno, y eso lo vemos hoy, ¿no?, como continúan estas políticas de transferencia. Bueno, en segundo lugar, la mejora, esta mejora en el bienestar tuvo que ver con la reducción, con la ampliación de la cobertura en salud y educación, y también hubo mejoras en hábitat y vivienda, aunque limitadas. En todos estos casos el papel del Estado fue muy importante, fue fundamental, y no tanto por el carácter novedoso de las medidas implementadas, porque en realidad en este periodo no hubo mucha novedad en materia de política pública, sino sobre todo por la mayor inversión y aumento de los beneficiarios. Por supuesto, los avances no tuvieron la misma magnitud en los distintos países, hay heterogeneidades, y además en cada país persisten núcleos de exclusión importantes, ¿no?, que como siempre se siguen concentrando en los sectores de menor nivel socioeconómico, en los pueblos originarios, los afrodescendientes, la población rural, como ha sido históricamente. Además, hay diversos aspectos de esta inclusión que han sido cuestionados. En primer lugar, su carácter limitado, en el sentido de que en muchos casos se trató de una integración excluyente, como la llama la socióloga María Cristina Bayón. En segundo lugar, porque hay sectores que, a pesar de que mejoraron en el periodo, permanecieron en una situación de alta vulnerabilidad, lo cual se pone muy en evidencia en este contexto de la pandemia. Y finalmente, hay otro tema que se refiere al balance entre bienes públicos y privados, y muchos han advertido que las mejoras en el bienestar de la población en esta etapa se basaron más en avances en el consumo privado que en la provisión de bienes colectivos como infraestructura, transporte, salud, educación, lo cual también es un tema hoy en la pandemia. Pero más allá de todo esto, en su conjunto, creemos que las políticas de vivienda, de salud, de educación, de ingresos, de trabajo de este periodo tendieron a tejer una red de protección básica y un piso mínimo de bienestar para los sectores más desfavorecidos. Y volviendo a nuestro argumento sobre qué pasó con la desigualdad, uno podría decir que la reducción de la exclusión y la mayor integración social es un primer piso para un primer paso para poder reducir la desigualdad, ¿no? Y de hecho tiene efectos sobre la desigualdad, la mayor inclusión social. Pero claro, ese es como el lado, mirar el vaso lleno, ¿no? De otra mirada, puede pensarse que eso no es suficiente, ¿no? Y es ahí donde se plantea la pregunta sobre en qué medida se pudo hacerse más, y si hubo o no las condiciones políticas para que se avanzara más en ese sentido, y posiblemente esto es uno de los temas que vamos a conversar después. Pero bueno, ¿qué pasó específicamente con la desigualdad en el periodo? Gabriel, eso es algo que Gabriel nos va a contar. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos, y mi agradecimiento a los organizadores y a los participantes de este conversatorio, Maristela, Leticia, Juan Pablo. Nosotros es, como dijo Gabriela, muy importante su presencia. Y como la pregunta quedó planteada, ¿qué sucedió con la desigualdad? La gran promesa, de algún modo, de la década post-neoliberal. En primer lugar, si uno la compara con el periodo neoliberal previo, en esta etapa hay una clara tendencia a la disminución de las desigualdades. Sin embargo, como se dijo, y como vemos, los gobiernos en general no modificaron las bases estructurales de las desigualdades persistentes, no hubo casi
transformación en las estructuras productivas, no hubo alternativas en general a los modelos extractivistas o neoextractivistas, tampoco hubo innovaciones tributarias muy progresivas o políticas de reforma agraria. En otras palabras, y con las dificultades políticas que por supuesto eso conlleva, no hubo procesos que llevaran a un cambio profundo en la relación entre las clases, entre los sexos, entre los grupos étnicos. Y así, si bien es cierto que hubo menos pobreza y disminuyó la desigualdad de ingresos, también los ricos se volvieron aún más ricos y mucho más ricos en algunos países, como por ejemplo México o en algunos países de América Central. En la misma dirección, la mayor parte de los indicadores de salud, de educación o vivienda mejoró en términos absolutos. O sea, los pisos de bienestar se incrementaron. Pero en muchos casos, la brecha no disminuyeron. Esto es porque los países, regiones subnacionales y grupos más favorecidos avanzaron más en los indicadores que los países más pobres, que los grupos y las zonas más desventajados. O sea, mejoraron sus indicadores, pero las brechas con los grupos, zonas, países más favorecidos se incrementaron o por lo menos no disminuyeron. Ahora bien, por supuesto, estas son tendencias generales. Hay diferencias entre países. En algunos, como por ejemplo Bolivia y Ecuador, sí hubo bastantes o grandes incrementos en términos de disminución de la desigualdad de ingresos, en términos de desigualdades entre grupos étnicos. En otros países, como en América Central o como en México, mucho menos. Pero también la desigualdad adquiere nuevas formas. Solamente para nombrar dos, aumentó la participación de las mujeres en el mercado laboral, pero son aún peor remuneradas y experimentan una sobrecarga laboral porque a su mayor presencia en el mundo laboral todavía suman el peso de las tareas domésticas. Y trabajos actuales nos están mostrando en el periodo COVID un gran aumento de la sobrecarga de trabajo femenino por el aumento de las tareas domésticas en un contexto de no democratización de las relaciones de género. Y también, si bien hay mejoras, ciertas mejoras en los muy bajos pisos de bienestar de los indicadores sociales de los pueblos originarios y afrodescendientes, el avance de la frontera agrícola, de la frontera inmobiliaria y de la minería extractiva está perjudicando y sigue perjudicando de manera violenta a las comunidades indígenas, y creo que es imposible no hacer desde Argentina en este momento una mención al incendio, a los incendios que están cobrando millones y millones de hectáreas en nuestro país y ligado, supongo que esto algo va a contar, va a hablar Maristela, a la falta de políticas que puedan poner un freno a la frontera agrícola, a la frontera inmobiliaria y al extractivismo. Y por último, también relacionado con lo anterior, es preciso señalar que tiene que entrar en el diálogo corriente del pensamiento latinoamericano, que algunos de nuestros intervinientes conocen muy bien, como el buen vivir, que han puesto cada vez más en cuestión nuestras perspectivas hegemónicas sobre desarrollo, sobre bienestar, sobre distribución, y en estos momentos, repito, cuando una parte de nuestro país se quema, ese diálogo es aún más acuciante que en cualquier momento. ¿Qué ha sucedido, entre tanto, en la relación entre política y desigualdad? Nuestra hipótesis, como dijo Gabriela, es que a pesar de las opiniones constatadas, en esta etapa, opiniones en favor de la disminución de la desigualdad, hubo grandes apoyos en las opiniones públicas en contra de la desigualdad, y hay un gran hartazgo contra las élites, que puede girar también a veces hacia la derecha, pero en esta etapa no se logró un consenso amplio en torno a reducir la desigualdad en forma significativa, en términos de las medidas que serían necesarias para lograrlo. Es decir, los gobiernos postneoliberales gozaron por años del apoyo de amplias coaliciones sociales que reunieron a diferentes grupos que habían sufrido los efectos de la etapa neoliberal. Este soporte social permitió durante un tiempo, una década aproximadamente, desarrollar políticas públicas para mejorar la inclusión social. Pero no debe darse por sentado que las coaliciones sociales que apoyaron a políticas destinadas a ampliar la inclusión social también estarían dispuestas a dar su apoyo a políticas efectivas de la reducción de la desigualdad. ¿Y por qué? Porque la desigualdad, o mejor dicho, perdón, la igualdad es muy exigente. Es decir, la igualdad exige no solo medidas que eleven las condiciones de vida de la población de menores ingresos, como las transferencias condicionadas, las pensiones contributivas o pisos de salario mínimo que han contribuido a las mejoras laborales en muchos países de la región, sino también a medidas que reduzcan la elevada concentración de los ingresos y del patrimonio. Exige evaluar cada medida pública, cada eventual inversión privada, inversión del Estado,
cada obra de infraestructura, plan de seguridad, salud o educación, y preguntarse cómo gravitan las desigualdades de género, de grupo, y cómo genera también desigualdades en relación a lo que sucede con los territorios. En ese sentido, la igualdad exige, por supuesto, prestar atención a las clases bajas, pero además a las clases medias y altas. Y también un tema espinoso en la región y en nuestro país exige debatir sobre algún tipo de redistribución entre los trabajadores asalariados, dado que entre ellos también hay diferencias de altos ingresos. Esta dimensión de la desigualdad estuvo poco presente en las agendas políticas posneoliberales, y cuando lo estuvo, en general encontró fuerte asistencia de los grupos de poder y a menudo del sector de las clases medias. Estas son algunas de las cuestiones que deja plantear el libro, una serie de cuestiones que posiblemente nuestros presentadores y presentadoras van a comentar. Y esto en un contexto particularmente complejo por varias razones, por supuesto por la pandemia del COVID, por supuesto por la falta de modelos de desarrollo en la región, y también porque estamos en un periodo donde, más que un giro a la derecha en la región, como se lo ha llamado, estamos más de acuerdo con la idea de Vicky Murillo de un ciclo divergente. Por primera vez en muchas décadas, la región tiene, o los países de la región, ciclos políticos que no convergen entre sí. Pasamos una década de transición democrática, otra de periodo neoliberal, otro que llamamos posneoliberal desde un punto de vista general, sin entrar a discutir los alcances del posneoliberalismo acá, y ahora hay países que giraron a la derecha, a la ultraderecha, otros que se mantienen más a la izquierda, y otros que están en una situación de oscilación. Y en ese sentido, creemos que es muy importante señalar cómo también estamos en un periodo de aumento de la inestabilidad política, tal como lo ha señalado Juan Pablo Luna, en un momento donde los ciclos políticos, los ciclos de apoyo a los gobiernos, de legitimación, de luna de miel, entre comillas, con los regímenes electos, son cada vez más cortos, y esto hace que la volatilidad y la velocidad de los cambios políticos sean más altos que en el pasado. Eso genera un escenario bastante complejo, un escenario que sin duda se va a complejizar más una vez que se sientan mal los efectos políticos de la forma en que los gobiernos están gestionando esta pandemia. Estos son algunos de los temas que dejamos planteados, y con mucho gusto y agradecimiento escuchamos a nuestros presentadores. Gracias. Excelente, Gabriel y Gabriela, por esta síntesis o por este compendio de los principales nudos problemáticos que aborda el libro, y también gracias por haber cumplido con el tiempo, que siempre es muy difícil eso, así que muchas gracias a les dos porque han cumplido excelentemente con el tiempo. Y vamos entonces a los tres comentaristas o a los tres panelistas en el orden que lo fuimos nombrando, simplemente para, digamos, recordarlo: Juan Pablo Pérez Sainz primero, Leticia Muñiz Terra segundo y cierra Maristela Svampa. Y les recordamos a todas y todos los que están siguiendo por las redes sociales que pueden dejar en los chats respectivos en YouTube o en Facebook preguntas, consultas para una ronda que haremos al final justamente con sus intervenciones. Gracias. Entonces, digamos, Juan Pablo, tus 15 minutos. Bienvenido y muchas gracias. Bien, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y lo primero, obviamente, felicitar a los autores por el excelente trabajo. Mis comentarios van a ser sobre el capítulo 2, sobre la desigualdad de ingresos, que en la arquitectura del libro juega un papel de puente entre el capítulo primero, que son las tendencias profundas demográficas que configuran una sociedad, y el capítulo 3, que tiene que ver con los campos básicos de la ciudadanía social, educación, salud y vivienda. El título del capítulo es inequívoco: desigualdad de ingresos, y eso es algo de agradecer, porque normalmente cuando se discute desigualdades no se identifica muy bien de qué desigualdad estamos hablando. Esta es una desigualdad o un conjunto de desigualdades que tienen ventajas y desventajas. La gran ventaja es que son medibles. Es el objeto de métrica por excelencia de las desigualdades, de ahí que sea el terreno fundamental de reflexión de economistas. Hay distintas medidas que dependen de las fuentes que se utilicen: encuestas de hogares, datos fiscales o cuentas nacionales, para mostrar las tres principales, y que implican distintas miradas sobre las desigualdades de ingresos. La gran desventaja que tiene es que estamos hablando de una desigualdad de resultado y, por tanto, las causas que la generan no son tan evidentes. Hay posibilidades de identificar rutas analíticas para ver cuáles son los procesos que la generan, y de hecho los autores desarrollan algunas de ellas en ese capítulo.
Hay un hilo argumentativo en el capítulo que me gustaría recorrerlo porque me parece que va identificando cuestiones claves sobre la desigualdad en ese periodo. Hay un punto de arranque fundamentalmente optimista que tiene que ver con la visión que nos dan las encuestas de hogares y el coeficiente de Gini, que en la región entre 2002 y 2014 bajó de manera sustantiva. Y esto sucede en 16 de los 18 países que están considerados. Dos excepciones, desgraciadamente, centroamericanas, Guatemala y el país donde vivo y de donde les hablo, Costa Rica, un país tradicionalmente caracterizado por la igualdad, pero que desde finales del siglo XX estamos padeciendo procesos crecientes de desigualdad. Los autores trascienden este mero resultado, y ya Gabriela lo señalaba en su intervención, y identifican tres factores que habrían incidido en ese descenso. La mejora en remuneraciones laborales, las transferencias monetarias a hogares más pobres y las pensiones no contributivas. Con una diferencia que me parece que es importante resaltar, es que mientras las dos últimas fueron más o menos comunes a todos los gobiernos, especialmente la segunda, las transferencias monetarias, independientemente del signo político del gobierno, las políticas laborales, por el contrario, tuvieron mucho más énfasis en el caso de gobiernos postneoliberales, neodesarrollistas o como se les llame. Este optimismo inicial se relativiza cuando los autores empiezan a tomar en cuenta la relación entre desigualdades y sectores dominantes o élites, incluso sectores medios, pero sobre todo sectores dominantes y élites. Como sabemos bien, la posible contribución de los de arriba hacia una reducción de las desigualdades pasa por la fiscalidad. Es la manera de cómo el Estado puede incidir sobre la apropiación del excedente para después redistribuirlo. Ha habido reformas tributarias en América Latina desde los años 90, previos al periodo que se está analizando, y que ha incrementado de manera también relevante el peso de los impuestos en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, la estructura ha mantenido su carácter fundamentalmente regresivo. Hay un dato en el libro que quiero mencionar porque me parece extremadamente revelador. En los países de la OECD, el coeficiente de Gini cae un 35% después de las transferencias públicas y los impuestos. La caída en América Latina es de apenas de un 6%. Eso nos habla justamente de qué tipo de estructura tributaria tenemos. A partir ya de esta relativización del optimismo inicial y ya instalados más en una visión, no diría pesimista, pero mucho menos optimistas, los autores miran al mercado laboral para señalar de que si bien ha habido avances, también ha habido o se presentan problemas. Como se dice en el apartado referente, hay luces y sombras. Y nosotros queremos destacar dos tipos de sombras que nos parecen importantes. La primera es la dificultad de generación de empleo de calidad que se asemeje a lo que en el pasado fue el empleo formal. Requieren como condición necesaria, aunque no suficiente, de contextos de alta productividad. Infante ha hecho una estimación sobre los estratos de alta productividad y el empleo que generan en América Latina. Para el año 2002 apenas absorbió el 12,4% del empleo regional. Para el 2015 esos sectores de alta productividad se habían incrementado su absorción del empleo apenas al 14%. Estamos hablando de una pequeña fracción de la fuerza de trabajo que tiene la posibilidad, que además no la tiene garantizada, tiene la posibilidad de tener un empleo de calidad. Y la segunda es algo que señalaba Gabriel, que me parece importante, que es la persistencia de brechas en la inserción laboral de mujeres indígenas y afrodescendientes. Desde esta perspectiva y mirando a la distribución funcional, que es otra manera de mirar la desigualdad de ingresos, esta vez basado en los datos de cuentas nacionales, aquellos países que presentan datos muestran que no ha habido cambios fundamentales. Voy a poner un ejemplo que me parece muy interesante, que es el caso de Brasil, para el periodo 2006-2012, con una reestimación del coeficiente de Gini
que hicieron Medeiros, Sousa y Castro, que son, se podrían decir, los piquetianos brasileiros, aquellos seguidores de Piketty, que lo que hicieron fue reestimar el último decil. Los nuevos primeros deciles los estimaron el coeficiente Gini de la manera tradicional, pero el decil superior, el último, lo hicieron en bases a datos sobre impuestos brutos sobre los ingresos. Dos conclusiones que llegan con datos que son estremecedores. Primero, el valor del coeficiente Gini, 0.7. Y segundo, no hay apenas variación en el periodo. Hay fluctuaciones en torno a 0.7. La conclusión, ya lo dijo tanto Gabriela como Gabriel, es que en este periodo no ha habido mayores cambios en términos de igualdad de ingresos, los cambios no fueron tan significativos, lo importante es el proceso de inclusión. Y quiero acabar con unas reflexiones sobre el proceso de inclusión, con este diagnóstico que comparto plenamente de los autores. Voy a entenderlo como superación de la condición de marginación. Me parece que la metáfora de exclusión es una metáfora un poco exagerada, porque nadie está fuera de la sociedad, pero sí puede estar arrinconada en los márgenes, en las orillas de la sociedad. Esta superación de la condición de marginación social implica tres conjuntos de dinámicas. La primera, la que tiene que ver con reducción de carencias materiales y simbólicas. En el libro se señala algo muy importante, que es la idea de que en la región había una deuda del consumo, que venía ya desde los años 80 y desde los 90 y que en alguna manera había que afrontar y que solucionar, y que se hizo en todos los países, con mayor énfasis en los países post-neoliberales o neodesarrollistas. Pero el consumo tiene que ser historizado como cualquier tipo de proceso social, y con la globalización una buena parte de actos del consumo vienen signados por el fenómeno del consumismo. Y aquí estamos ante una de las principales dinámicas de individualización del neoliberalismo y pieza clave de legitimación como orden social. El segundo tipo de dinámicas tienen que ver con la incorporación o reincorporación a la ciudadanía social, especialmente la social, por parte de esta población que históricamente ha estado marginada. Surge un primer interrogante que tiene que ver justamente con ese mecanismo tan utilizado en la región y que persiste todavía: las transferencias monetarias condicionadas. La pregunta es la siguiente: ¿estas transferencias confieren ciudadanía social en el sentido de otorgar derechos? Dejo planteada la cuestión. Y creo que esto se relaciona con una problemática futura que puede ser clave en términos de cómo abordar el bienestar: el ingreso básico universal. Es una cuestión que no estaba en la agenda en la región, pero que con la emergencia de la actual pandemia deviene totalmente actual. Hay que recordar que al respecto la CEPAL ha propuesto la creación de una renta básica destinada a los sectores más desprotegidos, que sería el antecedente del ingreso básico universal. Aquí tenemos la gran cuestión de cómo va a ser este ingreso. Si tomamos en cuenta la propuesta bien conocida de Van Parijs y de Van den Borg, plantean que debería ser monetaria, individual, universal y sin condicionalidad alguna. Acabo con el tercer tipo de dinámicas que afectarían a este tipo de población y que, por tanto, fueron revertidas en parte con todas estas dinámicas de inclusión o de salida de la marginación. La población marginada ha sido considerada como una población desechable por su afuncionalidad, tanto en términos de trabajo como de consumo. Aquí lo que tenemos es el perfecto ejemplo de lo que José Nun pensó hace 50 años en términos de la masa marginal a funcional. Probablemente en los tiempos que lo planteó José Nun, en su debate con Cardoso en aquel tiempo, probablemente esa masa marginal no era tan relevante. Creo que a partir de los años 90 deviene un fenómeno clave de nuestras sociedades. A pesar de que se la invisibilizó, ha sido una población que se ha hecho visible de distintas maneras. Algunas veces de manera perversa, a través de la violencia, que ha sido una respuesta desde la marginación a esa condición,
pero también de otras maneras, como ha sido a través de los movimientos sociales. Pensemos en casos como los zapatistas en México, como el movimiento Sin Tierra en Brasil, o como el caso de los piqueteros que analizó tan brillantemente María Estela. Su visibilización en el siglo XXI ha supuesto reacciones desde otros sectores de la sociedad, élites, pero también de sectores medios, intentando de imponer nuevas inferiorizaciones que se podría denominar como una racialización de las desigualdades. El término lo tomo de Gonzalo Ponciano, un investigador y un académico guatemalteco, porque me parece que Guatemala, en términos de inferiorizaciones, es clave. Guatemala es un auténtico laboratorio de inferiorizaciones para el resto de la región. Y esta sería una racialización que yo diría que se basa en la plebefobia, que para mí sería un término similar, pero creo que más adecuado para América Latina, del que se utiliza de manera más común, que sería el de la porofobia, acuñado por la filósofa Adela Cortina. Estos son mis comentarios, con esto acabo. Reiterar mis felicitaciones a los autores y agradecer por la invitación. Muchas gracias. Excelente, Juan Pablo. Muchísimas gracias a ti. Y vamos ahora con Leticia Muñiz Tierra, y antes, para no perder la cuestión de estas redes sociales que también están un poco mercantilizadas en un punto, lo digo en tono de broma, por supuesto, recordamos que el libro está disponible, por supuesto, está a la venta en este mundo digital o de teletrabajo, de virtualización que estamos viviendo. Pueden entrar a Siglo XXI, Editores Argentina, y ahí consultar el libro. Seguramente podrán descargar algún resumen, algún digamos, compilado, y por supuesto, ojalá adquirir el libro digital. Así que pasamos esta tanda publicitaria, por supuesto, porque sería muy bueno que todas y todas puedan conocer el libro para hablar sobre él, obviamente con la profundidad necesaria. Ahora sí, Leticia, tus 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a Gabriela y Gabriel para participar de este conversatorio y para hacer algún comentario respecto del libro que han escrito. Bueno, en primer lugar, felicitarlos, me parece que es un libro muy bien logrado, sobre todo porque lo que destaco es la mirada de la integración regional, ¿no? Digamos, todos los que hacemos ciencias sociales sabemos que en América Latina no tenemos encuestas digamos, latinoamericanas que nos permitan hacer comparaciones, y me parece que el libro en algún punto es digamos, es una contribución, porque utilizando diferentes bases estadísticas, utilizando diferentes artículos de autores latinoamericanos, logran una mirada regional sobre la desigualdad en América Latina que me parece que es súper interesante y vale la pena destacar. Y en ese sentido me parece que también es importante. Perdón, me había muteado. Es importante señalar la cuestión esta, ¿no? De la importancia y de la necesidad que tenemos en América Latina de contar con estadísticas como por ejemplo tienen en Europa, con las que se puede hacer comparaciones, que si bien, digamos, en América Latina se logra a partir de las encuestas de hogares, a partir, digamos, de diferentes instituciones que se encargan de proveer bases y para la comparación, bueno, tenemos esta cuestión, digamos, como un debe, y sin embargo, digamos, Gabriela y Gabriel, o les Gabrieles, lograron una mirada regional de integración interesante en relación a la desigualdad, a pesar, digamos, de este problema. O de esta, más que problema, de esta dificultad que tenemos, ¿no? Y también en ese sentido, bueno, señalar la inexistencia de investigaciones cualitativas, ¿no? Este libro enfoca mucho la mirada en la desigualdad en términos estadísticos, que nos brindan un panorama sobre una dimensión de la desigualdad, pero hay toda otra dimensión de la desigualdad
que, digamos, no tenemos mucha información en términos comparativos, porque las investigaciones cualitativas que tratan de mostrar cómo vive la gente la desigualdad, cómo representa la gente la desigualdad, no son los que más se ha desarrollado. Eso tiene que ver con que la mirada cualitativa siempre trata de mirar en profundidad y con que no estamos tan habituados a pensar en términos cualitativos la desigualdad, aunque, bueno, desde diferentes espacios estamos empezando a pensar en esa necesidad y a construir de alguna manera estrategias que nos permitan pensar esa desigualdad, como por ejemplo la red de Mosal o la red de INCASI, en las que estamos trabajando para pensar la desigualdad en términos comparativos, tanto en América Latina como entre América Latina y Europa. Otra cuestión que me parece interesante que tiene el libro, que la señaló Gabriela, tiene que ver con la comparación temporal. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos un periodo, si lo estudiamos in situ, no podemos ver ni encontrar los cambios, y para analizar los cambios es necesario comparar periodos. Y me parece que el libro hace una comparación interesante y muestra los cambios a partir de esa comparación. Pero a su vez, y esto me parece lo más relevante, no hace una comparación mirando el antes y el después, o sea, los años 90 y los primeros 15 años del siglo XXI, sino que también muestra los diferentes ritmos, o sea, cómo cada una de las dimensiones va transformándose, va teniendo cambios, y que esos cambios deben ser explicados en sí mismos por cada una de las dimensiones, y que para analizar el cambio en su conjunto es importante atender a esos diferentes ritmos, porque hay dimensiones que ellos analizan que muestran cambios de más larga data, y otras dimensiones que muestran cambios un poco más cortos. Entonces esta cuestión diacrónica y la atención a los diferentes ritmos de las dimensiones me parece también que es un elemento interesante a valorar en relación al ritmo. Y al análisis de la temporalidad. Otra cuestión que me parece que ellos ponen sobre la mesa en el libro y que queda, digamos, clara, es esta discusión sobre cuáles son los temas de agenda en los diferentes periodos. A ver, la desigualdad social es un tema de agenda que vuelve a surgir como un tema importante en América Latina a partir de los gobiernos postneoliberales. ¿Por qué? Porque anteriormente la discusión era sobre la pobreza, sobre el desempleo, sobre los nuevos pobres. Lo que discutíamos en los años 90 tenía que ver con eso. Y es a partir de la disminución de la desigualdad, digamos, a partir de los gobiernos postneoliberales y de esta cuestión que bien señalan de la inclusión como un elemento clave, es que digamos que los investigadores empezamos a pensar nuevamente en la desigualdad sin estar tan concentrados en las cuestiones de la pobreza. Y eso me parece que también es algo que se ve y que se muestra claramente en el libro. Yo, igual que Juan Pablo Pérez Sainz, voy a hacer más hincapié en el capítulo 2, y ¿por qué? Básicamente porque, digamos, en ese capítulo se trabajan cuestiones que tienen que ver con el mundo del trabajo, aunque, debo decirlo, y eso me pareció súper interesante, creo que el mundo del trabajo no aparece como una dimensión exclusiva del libro, porque es una dimensión transversal. Es una dimensión que aparece en cada uno de los capítulos de una u otra manera, y eso me parece que también hay que destacarlo y que es relevante, porque permite pensar el mundo del trabajo en relación con otras dimensiones, y no pensar el mundo del trabajo en sí mismo. Entonces, yo recuperando un poco las cuestiones que señalan en el capítulo 2 sobre por qué disminuyó la desigualdad, y un poco retomando algunas cosas que ya dijo Juan Pablo Pérez Sainz, con lo cual voy a ser como muy breve. Si no pensamos en por qué, digamos, los argumentos de por qué disminuye la desigualdad en el periodo, digamos, en estos gobiernos postneoliberales, podemos, en primer lugar, señalar que los autores sostienen este giro a la izquierda de las orientaciones ideológicas y políticas de los gobiernos en América Latina. Por otro lado, está la cuestión de las políticas con fines redistributivos. A su vez está la reducción de la desigualdad a partir de la redistribución de las remuneraciones laborales y el surgimiento de las políticas de empleo, ¿no?, que vienen a atender a aquellos que no tienen una inserción formal en el mercado de trabajo.
y también los avances en relación a la protección laboral. Me parece que en estos años de los gobiernos post-neoliberales hay una reactivación de la negociación colectiva, y me parece que es importante también señalar esto. ¿Por qué? Porque cuando analizamos desigualdades y lo miramos desde las perspectivas más como unidad de análisis del sujeto, y tenemos la unidad de análisis del sujeto, muchas veces nos olvidamos de mirar el conflicto. Y el conflicto es importante para entender la desigualdad y para entender cómo se construyen los diferentes procesos y las disputas, ¿no?, entre las diferentes clases. Entonces me parece que abordar y señalar la existencia de avances en la protección laboral y en la reactivación de la negociación colectiva, me parece que es uno de los elementos también importantes que explican un poco la disminución de la desigualdad. Ahora bien, los autores señalan que, a pesar de que se puede hablar de cierta disminución de la desigualdad, como lo dijeron en esta presentación, esa disminución tiene límites, ¿no? Hay un límite, una serie de límites, y una de las cuestiones también que me parece importante señalar, que encontré, digamos, en varias partes del libro, es esta idea de pensar que la desigualdad no es una desigualdad en singular, sino que son desigualdades en plural, y que existen diferentes dimensiones que pueden explicarlo, y por eso van desarrollando las diferentes dimensiones. ¿Cuáles son entonces los límites que ellos sostienen? Un poco ya se mencionaron, pero me parece que es importante a la hora de la argumentación. Tiene que ver con, bueno, por un lado, los límites claros de los indicadores laborales, ¿no? Y de esta cuestión de la redistribución, digamos, en relación a los salarios, que tuvo cierto límite. Por otro lado, hay una cuestión que me parece súper interesante, que señalan y que está bien desarrollado, que tiene que ver con la función que ocupan las clases medias. Hubo toda una discusión en estos años, en los años post-neoliberales, sobre las nuevas clases medias, el crecimiento de las clases medias. Y en realidad, digamos, si uno lo mira en términos concretos en relación a los estudios de movilidad social, no se puede pensar que hay un aumento de la clase media. Lo que sí se puede pensar es que hay un aumento, como bien decía Gabriela, del piso de bienestar de las clases trabajadoras, ¿no? Por la demanda de consumo y por las posibilidades que estos gobiernos post-neoliberales dieron para, para garantizar mejores condiciones de vida de las clases trabajadoras. Sin embargo, ¿cuál es el límite? No solamente que esta idea de que hay más, digamos, un crecimiento de las clases medias no era tal, sino también la cuestión de, digamos, de que las clases medias y las clases altas comenzaron a ver condicionados sus privilegios. Comenzaron a sentir de alguna manera que no tenían, digamos, ya no tenían esos lugares exclusivos, y, digamos, comenzaron a ver cuestionada su posición en la estructura social. ¿Por qué? Porque empezaron a compartir espacios de esa posición, la estructura social, con personas que pertenecían a las clases trabajadoras. Y eso empezó a hacer cierto ruido a la hora de representarse la sociedad que se quería. Otra de las cuestiones que también señaló Juan Pablo, tiene que ver con la política fiscal y con la inexistencia de una política redistributiva en términos tributarios. Ahora bien, en cuanto a la dimensión trabajo, a mí me parece que hay un tratamiento transversal, como decía, y me parece que es interesante que los autores lo que hacen es volver sobre la cuestión del mundo del trabajo, pero no mirándola ya únicamente en términos del mundo productivo, sino también del mundo reproductivo. Algo estuvo diciendo Gabriel, creo que fue en relación al aumento de la tasa de actividad femenina, que eso de alguna manera permitió o revisar las brechas de género en el mercado de trabajo, aunque no se logró, digamos, un gran achicamiento de esa brecha, pero que, sin embargo, digamos, lo que no se vio es una correlación en relación a la disminución del trabajo reproductivo, ¿no? El trabajo doméstico y de cuidados. Y esta cuestión de los cuidados, que también señalan en el capítulo 1, la importancia y la necesidad de políticas de cuidado frente a un crecimiento de la inserción de la mujer en el mercado de trabajo, me parece que es interesante porque si lo relacionamos esto, no solamente en términos de la brecha de género, sino en relación a los valores androcéntricos que siguen estando presentes, es muy importante y queda muy, muy claro. Nosotros hicimos una investigación
con un colega catalán y con una colega chilena, en relación a cómo, a pesar de que la mujer se inserta en el mercado de trabajo, a nivel doméstico sigue habiendo una desigualdad importante, y que esa desigualdad se explica por el tiempo que dedican al trabajo doméstico, lo miramos a partir de las encuestas de hogares, pero también lo miramos a partir de la encuesta mundial de valores. Y lo que vimos es que las mujeres y los varones siguen teniendo fuertes valores androcéntricos respecto de lo que el varón debe hacer y lo que la mujer debe hacer. Entonces, en algún punto, esa situación en el mercado de trabajo, al interior del hogar, se puede explicar no solamente por la falta de políticas de cuidado o por la mayor inserción de la mujer en el mercado de trabajo, sino también por la reproducción de los valores androcéntricos que sociedades como, por ejemplo, España, en las que hay mayores políticas de cuidado, no son Alemania, pero tienen mayores políticas de cuidado que Argentina y Chile, igual siguen presentes esos valores androcéntricos, ¿no? Entonces me parece que es interesante la recuperación que se hace en el libro de estas problemáticas, y la recuperación que se hace en el libro de manera transversal, como bien decía, ¿no? Y bueno, y finalmente, como para terminar, cuando lo escuchaba a Gabriel decir cuál era, de alguna manera, la discusión que tenían respecto de la desigualdad, yo, digamos, me reía porque había marcado, y lo voy a leer muy brevemente, el cierre del capítulo 2. Me parece que la clave del libro, que después recuperan al final, está en el cierre del capítulo 2 en relación a las cuestiones de la desigualdad. Lo que ellos dicen es: no debe darse por sentado que las coaliciones sociales que apoyaron políticas destinadas a ampliar la inclusión social también estarían dispuestas a dar su apoyo a la reducción de la desigualdad. Esto en relación a esto que decían, ¿no? Bueno, en realidad los gobiernos, las personas que acompañaron las políticas neoliberales, acompañaron la necesidad de una mayor inclusión, pero no necesariamente acompañaron la idea de una reducción de la desigualdad. Y lo que se preguntan es ¿por qué pasa esto? La respuesta es porque la igualdad es muy exigente. La igualdad no solo exige medidas que eleven las condiciones de vida de la población de menores ingresos, sino también medidas que reduzcan la elevada concentración de los ingresos y del patrimonio. Exige, asimismo, evaluar cada eventual medida pública, inversión privada, obra de infraestructura, plan de seguridad, salud o educación, y preguntarse cómo gravitan las desigualdades de clase, género, grupo étnico, edad o territorio. Pero sobre todo, la igualdad exige prestar atención a las clases bajas, pero además a las clases medias y las clases altas. Una distribución significativa de la desigualdad, en suma, supone que los grupos más favorecidos acepten resignar recursos y privilegios. Esta dimensión de la desigualdad estuvo poco presente en las agendas políticas postneoliberales, y cuando lo estuvo, en general encontró fuertes resistencias de los grupos de poder y a menudo de sectores de las clases medias. Y acá, digamos, mi lectura, digamos, un poco también para conversar y para seguir pensando, tiene que ver con cuál es la discusión de fondo. Me parece que la discusión de fondo que tenemos actualmente en las sociedades latinoamericanas tiene que ver con cuánta desigualdad estamos dispuestos a soportar, cuánta desigualdad las sociedades latinoamericanas están dispuestas a soportar. Porque la desigualdad es inherente al capitalismo. El sistema capitalista es un sistema de clases, o sea, es un sistema desigual. Entonces, nosotros vivimos en un capitalismo periférico. Y de las mismas discusiones teóricas sobre la desigualdad social, sobre los conceptos, digamos, si pensamos en la teoría de la justicia de Rawls, en las teorías de las capacidades de Sen, en las miradas de Turner o en las miradas más actuales revisadas por Dubet sobre la igualdad de posiciones, la igualdad de oportunidades, bueno, y todos los investigadores que generaron y pensaron teóricamente la desigualdad social. En definitiva, lo que se trata, la tensión que tenemos, es entre la libertad y la igualdad. O sea, si queremos sociedades con mayor libertad o sociedades con mayor igualdad. El problema es que esa idea de libertad es una idea vinculada a la libertad individual. Y es lo que tenemos hoy. La discusión que estamos atravesando en Argentina muchas veces es justamente sobre esto. Bueno, queremos libertad, ¿no? Hay un grupo de gente que habla de la libertad, pero ¿qué es esa libertad? ¿Qué se esconde detrás de esa idea de libertad? En mi opinión, se esconde esa idea de no avalar una disminución de la desigualdad social.
bueno, fundamentalmente esas son las ideas que digamos, tenía para señalar. Y me parece, digamos, que sería interesante pensar en la importancia, digamos, de las ciencias sociales, de reflexionar sobre esto y de propiciar o establecer o generar ideas que permitan, de alguna manera, no es una tensión que se pueda saldar entre la libertad y la igualdad, justamente porque son dos polos de un mismo sistema. Pero sí me parece que lo que está en juego es la integración social, que estamos viviendo en algunos países de América Latina situación de mucha tensión, porque hay mucha idea, mucha orientación hacia esa idea de la libertad. Y esa idea de la libertad esconde la búsqueda de una mayor desigualdad o del distanciamiento de las diferentes clases. Y ese distanciamiento es un problema porque genera un desencuentro y genera, en muchos casos, la imposibilidad de la integración social, y para que tener una sociedad necesitamos la integración social. Bueno, hasta ahí mis aportes. Muchas gracias, Leticia, entonces, y vamos con la última intervención, cerrando esta ronda. Maristeles Vampa, tus 15 minutos. Gracias. Gracias Pablo, muchas gracias a los y las organizadores, muchas gracias a Gabriela Benza y a Gabriel Kessler, queridísimo amigo desde hace muchos años, por haberme invitado a la presentación de este libro y compartirla con Juan Pablo y con Leticia. Este es un libro que sin duda nos deja aportes valiosos, plantea numerosas pistas para interrogarnos de manera más global sobre el devenir histórico de las sociedades latinoamericanas. Hay un esfuerzo de sistematización y comprensión de un material también cuantitativo muy valorable, y como bien remarcaba Leticia, el desarrollo de una perspectiva comparativa y regional que no es usual para estos temas, o que en todo caso es muy excepcional. El texto, el libro, busca hacer un equilibrio entre el mediano y el largo plazo, entre las continuidades y las rupturas, entre los que podemos ver las tendencias más coyunturales y otras de carácter más estructural, y también ofrece muchas puertas de entrada para analizar el gran tema que recorre el mismo y que todos han subrayado, que son las desigualdades, ¿no? Y el libro comienza diciendo, además, la población latinoamericana incrementó su bienestar, tendencias de corto plazo como la mejora en la distribución del ingreso, la regulación de mercados laborales, tendencias de largo plazo, crecimiento en la cobertura educativa, salud y reducción de la mortalidad y fertilidad. Sin embargo, persisten las tendencias estructurales en términos de desigualdad de clase, género y origen étnico. El libro, además, retoma lo que al menos yo denomino el ciclo progresista, ¿no? El ciclo progresista que arranca en 1998, año 2000, hasta el 2015. Ese es su marco temporal, más allá de la mirada histórica, o si ustedes quieren, la mirada de más largo plazo que trae todo el tiempo para desarrollar una óptica más comparativa. Mis comentarios van a ser tres. Hay un primer comentario que tiene más que ver con una caracterización política de los regímenes que atravesaron o caracterizaron ese ciclo progresista. Una segunda que tiene que ver con la necesidad de incorporar digamos, la cuestión de los modelos de desarrollo a estos análisis, sobre todo el avance de la lógica extractivista. Y una tercera en la cual me gustaría referirme, al menos mínimamente, a la agenda de la pandemia o la pospandemia, como quieran denominarlo, ¿no? La primera sobre el ciclo progresista, que muchos han llamado post-neoliberal, trae al centro este debate que además es Gabriela y Gabriel, sobre todo, viene llevando desde hace muchos años acerca de qué ha sucedido con las desigualdades. Otros autores, como Pierre Salamán, han dejado también en claro que efectivamente durante el ciclo progresista hubo una reducción de las desigualdades de ingreso, muy atadas al salario, pero no a una reforma tributaria, que siguen siendo complejas, opacas y muy regresivas en América Latina. Pero en todo caso sabemos que en consonancia, ¿no?, con los estudios más recientes a los cuales
tributan Gabriela y Gabriel, los estudios más recientes muestran con claridad que los sectores súper ricos, ¿no? Se enriquecieron más durante el ciclo post-neoliberal o progresista, es decir, que hubo una mayor concentración de la riqueza. A mí me interesa indagar sobre la respuesta que dan y las hipótesis que construyen, varias de las cuales además fueron ya puestas aquí en la presentación, porque Gabriel y Gabriela se preguntan de alguna manera cómo gobiernos de izquierda no hicieron una apuesta por la igualdad. Y las dos hipótesis que ellos colocan son ya dichas, una porque los países arrastraban una deuda del consumo, de la cual habló también Juan Pablo, ¿no? Y ciertamente la inclusión se hizo por el consumo y eso conllevó que los distintos gobiernos, más allá de sus discursos radicales, en la práctica no hicieran más que adherir a un modelo hegemónico de desarrollo. Y por otro lado, en las sociedades, sostienen ambos, habría un consenso limitado respecto de hasta dónde llegar con la igualdad, ¿no? Más bien, sí con la inclusión, pero no con la igualdad, lo cual exige, como bien se dijo varias veces, tocar a los sectores más ricos, hacer una reforma tributaria, en fin. Esta dimensión, ellos sostienen, y esa es una hipótesis fuerte, estuvo poco presente, lo recordó Leticia, en las agendas post-neoliberales. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que habría que agregar cuestiones o consideraciones de tipo político respecto del régimen político que se consolidó al calor del ciclo neoliberal, sobre todo vinculada hablo a los gobiernos progresistas, porque efectivamente no es lo mismo al inicio cuando se hablaba de manera entusiasta de gobiernos de izquierda, que hubo, digamos, mucha agua corrió bajo el puente. En 2015 básicamente había ya también una gran decepción, un gran desencanto respecto de esos gobiernos, pocos los llamaban de izquierda, más aún, en realidad lo que vimos es que se consolidaron modelos de dominación tradicionales, muy ligados también a la concentración del poder. En esa línea yo quería traer una categoría muy antipática, que es la de populismo, que ellos la tocan, pero no, porque a mí me sigue pareciendo que al calor de una rica tradición latinoamericana de reflexión sobre los populismos realmente existentes, el populismo es un fenómeno político muy complejo, muy contradictorio, que presenta tensiones constitutivas entre elementos democráticos y elementos, podríamos decir, no democráticos. Así que en esa línea uno se aparta de las definiciones peyorativas y descalificatorias que desarrolla la derecha, pero también de aquellas visiones más apologéticas que miran a los populismos con un solo ojo, ¿no? Porque en esa línea, para mí, esos populismos tuvieron dos cuestiones centrales. Una de ellas es que efectivamente comprendieron a la política, o comprenden históricamente los populismos a la política en términos de polarización y de esquemas binarios, lo cual tuvo enormes consecuencias para el desarrollo de la política a lo largo del ciclo progresista e inclusive del empoderamiento de los sectores de derecha. Existen, por supuesto, diferentes tipos de populismo, de eso no me interesa llegar, pero el punto que sí me interesa subrayar es que más allá del lenguaje de guerra, lo propio de los populismos es la consolidación de un esquema de gobernanza basado en la idea del pacto social, ¿no? Porque en los populismos convive de manera contradictoria la tendencia a la inclusión social, que fue subrayada, ¿no? Se me está cayendo el micrófono, perdón. La tendencia a la inclusión social con el pacto al gran capital, ¿no? Esa es como una de los núcleos medulares de los populismos, porque más allá de los procesos de nacionalizaciones, de resaltar las políticas sociales, hay que resaltar también las alianzas económicas de los progresismos con las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Agronegocios, industrias, sectores extractivos como la minería y el petróleo, lo que aumentó claramente el peso de todo ese régimen corporativo sobre la economía nacional. Ejemplo de ellos es Ecuador, donde las empresas más importantes incrementaron sus ganancias respecto del periodo anterior, la Argentina, que durante el ciclo kirchnerista mostró una mayor concentración y extranjerización de la cúpula empresarial, Bolivia, que fomentó abiertamente el agronegocio para hacer un pacto con los sectores del Oriente,
Digo esto, me parece que es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de analizar qué pasó y por qué en realidad hubo un pacto del consumo que responde sin duda a la adhesión a un modelo hegemónico del consumo y por ende del desarrollo, pero también lo que hubo fue claramente que más allá de las tensiones hubo sin duda un pacto con, con sectores del gran capital, algo que estuvo muy en línea con el boom de los commodities, esto es con el alto precio de las materias primas, y lo que consolidó fue, en todo caso, una apuesta por la rentabilidad extraordinaria que todos los gobiernos buscaron consolidar, desde los progresistas hasta los conservadores y neoliberales. Entonces, para mí es un punto fundamental. Me parece que no podemos por ahí hacer un análisis de la estructura social si no tenemos en cuenta las limitaciones que presentó el régimen político. No solo la sociedad en ese sentido colocó límites en la discusión sobre la igualdad. Acá hubo también un régimen de alianzas constitutivo que implicó un pacto con sectores del gran capital. Segundo tema que me gustaría subrayar, bueno, como el libro habla mucho de las desigualdades y la verdad que aprendemos muchísimo leyéndolo, creo también que es necesario incorporar aquellas desigualdades generadas por el avance de modelos de desarrollo neoextractivos, ¿no?, al calor del cambio climático y del deterioro del ambiente, porque todo eso hizo que las desigualdades en América Latina se cargaran de nuevos registros, ¿no? Y ahí sí también vamos a tendencias de largo plazo, porque el extractivismo existe en América Latina desde la época de Potosí, pero se cargó de nuevos registros en los últimos 20 años. Por un lado, porque hubo una aceleración en el metabolismo social del capital, en ese modelo de consumo al cual adhirieron enfáticamente los diferentes gobiernos, exige sin duda más materia prima y energía, y por eso presiona más sobre los bienes y territorios, desplazando y criminalizando a las comunidades. Pero bueno, está también la crisis socioecológica y la gran variedad de extractivismos o neoextractivismos del siglo XXI que encontramos muy ligados a la orientación a la exportación o commodities exportables, y a la gran escala y a la ocupación del territorio. Son modelos de ocupación territorial, eso no podemos olvidarlo. Digo esto porque efectivamente por dos cosas. Primero, porque hay nuevos problemas que quiero enunciarlos, y segundo, que quiero empezar por ahí, que yo creo que hay una gran deuda de las ciencias sociales y de las ciencias humanas en el estudio de los modelos de desarrollo en relación a la estructura social, y en relación también inclusive a la estructura económica, ¿no? Yo creo que las ciencias sociales y humanas, y lo digo sobre todo en relación acá, en la Argentina, tiene como una suerte de ceguera epistémica respecto a los modelos de desarrollo, ¿no? No cuestionan, ¿no?, los modelos de desarrollo, porque en realidad también muchos de los investigadores adhieren a esos modelos desarrollistas que fomentaron o que fomentan los distintos gobiernos, ¿no? Y cuestionarlos implicaría también, le generaría una suerte de incomodidad abrirse hacia otros horizontes. Yo creo que hay un problema ahí insisto, de ceguera epistémica y de falta de conocimiento y de investigación sobre los impactos ambientales y territoriales que todo esto ha generado en América Latina, que imposibilita pensar otros escenarios. Yo creo que además obtura la imaginación política, ¿no? En ese sentido se lo nombra poco en el libro, todas estas problemáticas se las nombra muy poco, aparecen muy poco en el libro. Teniendo en cuenta esto, que era lo primero que quería anunciar, que convengamos, además de ser una de las regiones más desiguales del mundo, la segunda después de la África subsahariana, es la región del mundo donde se acapara más tierras, y ese acaparamiento de tierras está ligado a la expansión de la frontera agropecuaria, la soja, la palma aceitera, los biocombustibles, pero también la ganadería intensiva, ¿no?, la que está en el origen de los grandes incendios en la Amazonía, no solo en la Amazonía, la zona brasileña, también lo fue en la Amazonía y lo es en Bolivia y en Paraguay. Hoy, como bien mencionaba Gabriel, estamos lamentando los enormes incendios en la zona del Delta, donde vemos que se alinean diferentes intereses o lobbies empresariales, de los sojeros, los ganaderos, hasta, por supuesto, los inmobiliarios e inclusive los mineros. Entonces,
Digamos, hay ahí un tema fundamental, que las desigualdades aumentaron enormemente al calor de una reforma agraria que no llegó y que sí distribuyó tierras. En realidad el agronegocio ganó mucha más tierra con el avance de la frontera extractiva. Por otro lado, esto está ligado al hecho de que hay una cartografía de los conflictos socioambientales muy rica, pero además de los procesos de criminalización que podemos encontrar, que se dieron bajo gobierno progresista y bajo gobiernos neoliberales y conservadores, América Latina también ostenta el triste récord de ser la región del mundo en donde se asesinan más activistas de derechos humanos y más activistas ambientales, algo que arrancó en 2007 y se agravó al calor de la expansión de los modelos extractivos. No es un dato menor que esto que está sucediendo y que colocan en el top 10, digamos, en el ranking, por supuesto, a países como Colombia, México y Brasil. Por otro lado, también está el tema de que hay una coincidencia entre el mapa del deterioro ambiental, de la degradación ambiental y el mapa de la pobreza. No podemos también olvidar esa cuestión, porque los que más sufren los daños ambientales son los sectores más vulnerables que habitan las zonas más expuestas a fuentes contaminantes, son los que carecen de recursos económicos y humanos para afrontar el avance del extractivismo, pero también para afrontar el cambio climático que ya está instalado y que genera más desigualdades. Otro tema, el extractivismo y la reprimarización de la economía. No hubo cambio de la matriz productiva, eso fue claro durante el ciclo progresista, porque apostaron a la exportación de commodities. Y el tema de la reprimarización de la economía es fundamental para entender cómo se fueron especializando además los diferentes países, e incluso algunos sufrieron un proceso de desindustrialización temprana, como el caso de Brasil, como señala Pierre Salamá, ¿no? Pero bueno, la relación con China, ni que hablar, ¿no? De nueva dependencia y de intercambio desigual, sin duda, commodities, exportamos commodities para importar productos de mayor valor agregado. La relación entre extractivismo y concentración de la riqueza. Yo creo que efectivamente las citas que se dan de Forbes, de la revista Forbes, que una parte del crecimiento económico experimentado durante el boom de los commodities fue capturado por los sectores más ricos de la sociedad, tiene que ver también con esa expansión del extractivismo, ¿no? En estos contextos de rentabilidad extraordinaria, que por otro lado, estos contextos de rentabilidad extraordinaria facilitan, ¿no?, la idea de que es más fácil a ese nivel hacer una apuesta a la exportación que a tocar los intereses de los más ricos. También ahí a ese nivel el extractivismo colocó un límite a la idea de cómo pensar en resolver la desigualdad en América Latina. Y termino este punto con esto. El otro día leía a Rita Segato, y Rita dice que lo que estamos viviendo ahora a nivel global podría caracterizarse como un avance, dice ella, de el señorío o la dueñidad, porque hablar de desigualdad ya es poco, nos quedamos cortos. Este es un mundo de dueños, dice Rita. A mí me gustó la imagen, ¿no? Este es un mundo de dueños, porque dueñidad y extractivismo, ¿no?, tienen mucho que ver, ¿no? Y asientan un nuevo umbral desde el cual pensar, sobre todo al calor de los grandes problemas que se vienen en relación al cambio climático, la crisis socioecológica. Voy a cerrar entonces con el tercer punto, ya me pasé el tiempo, pero voy a ser muy breve respecto de la pandemia. Mil disculpas, Pablo, voy cerrando. Efectivamente, respecto de, en el contexto de la pandemia, las cuestiones de las desigualdades estallaron y mostraron eso que ustedes demuestran también, son esas tendencias estructurales, ¿no? En términos económicos, 50 millones más de pobres, en términos laborales, todo lo que afecta sobre todo a los sectores más informales, respecto a la salud, respecto a la cuestión urbana, que ustedes ponen muy en la agenda, dado que América Latina también, ahí es otro récord, ¿no?, ostenta la tasa de urbanización más alta del mundo, o en todo caso segunda después de América del Norte, y eso ha sido un problema, dadas las condiciones de hacinamiento, ¿no?, y de poco acceso a servicios de los sectores más vulnerables en el contexto de las megalópolis o de las grandes urbes en América Latina. Así que bueno, sin duda, en ese marco se ha abierto una discusión. Acá Juan Pablo trajo al centro el hecho de que la CEPAL dio un paso hacia adelante y
propone que pensemos en una renta básica universal de manera procesual. Es interesante observar que es en épocas de crisis donde efectivamente se da la posibilidad de que se toque el sistema tributario, ¿no? Se abra la discusión sobre la desigualdad y que en ese sentido se pueda avanzar quizás en una reforma del sistema tributario, por ejemplo, a través de un impuesto a los más ricos, por ejemplo, a través de una renta universal ciudadana. Pero, y con esto voy terminando, sí, yo creo que esto debería ir acompañado de una agenda de la justicia ambiental, porque no es posible entender solamente a la justicia como justicia social o como justicia redistributiva. Hay que entenderla también articulada a la justicia socioecológica, que debe ser integral, a la justicia de género, a la justicia étnica. Pero el lugar que ha tenido la justicia socioambiental y la necesidad de pensar la transición socioecológica ha sido nulo en América Latina, y yo creo que efectivamente necesitamos instalar una agenda integral, holística, porque la otra opción que queda, la que se puede llegar a consolidar en el marco de la nueva normalidad, es el capitalismo del caos, es la consolidación de más desigualdades, es la aceleración del colapso ecosistémico y es la expansión de las extremas derechas. Nos tenemos que preguntar al calor de esta pandemia qué tipo de sociedad queremos construir y hacer la apuesta, ¿no? En todo caso, dar la disputa por la construcción de otro tipo de sociedad, construir coaliciones sin duda amplios frentes políticos que articulen las diferentes agendas, la de la justicia social con la de la justicia socioambiental, porque están intrínsecamente ligadas y no vamos a poder resolver una sin resolver la otra. Les agradezco enormemente el haberme dado la posibilidad de comentar, disfruté mucho de la lectura del libro y bueno, gracias por escucharme. Buenísimo, Maristela, muchas gracias. Gracias a les tres, por supuesto, a les cinco en realidad, pero bueno, a les tres que hicieron estos comentarios, estas intervenciones un poquito más extensas. Tenemos algunas preguntas ahí con Sebastián que fueron haciendo por las redes sociales, así que vamos a distribuirnos algunas preguntas junto con Sebastián y si les parece vamos a dar una ronda final de intervenciones a les cinco, a los y las cinco, de 3 minutos máximo, por favor. Puede ser en el mismo orden que fueron interviniendo, digamos, Gabriela, Gabriel, Juan Pablo, Leticia y, digamos, Maristela, o el orden que ustedes quieran, pero por favor no más de 3 minutos cada uno para hacer un cierre entonces. Entonces vamos ahora con, digamos, Sebastián, que va a compartir algunas preguntas del público y luego también compartiré otras yo. Gracias. Bueno, una de las primeras preguntas que fueron llegando a través de los comentarios en Facebook señalan que ya en algunos diálogos con Kastel y Merkel han planteado una crisis del mundo del trabajo y preguntan a los autores qué análisis hacen sobre este ámbito particular, en tanto integración social y estrategia de provisión o reproducción social para los sectores populares. Por otro lado, tengo otra pregunta respecto a la actual situación de la pandemia. ¿Cómo creen ustedes que han estudiado las coberturas, los avances en las coberturas en salud y educación? ¿Cómo creen que la pandemia está afectando a nuestra región latinoamericana? Y en esas tendencias estructurales que ustedes han estudiado, si encuentran algunas claves para comprender la particular situación en la cual se está atravesando la actual emergencia sanitaria por el COVID. Pablo, vos tenés más preguntas. Sí, buenísimo, Sebastián. Entonces vamos a hacer todas de una. Pedimos que tomen nota a todos y todas. Pueden, digamos, responder todas, porque van a ser 5, creo, en total. Pueden responder todas o pueden seleccionar alguna. Yo tengo 3 preguntas más. Una que está más dirigida a, digamos, Leticia Muñiz, pero que puede ser, por supuesto, para todos y para todas, que sería ¿cuál sería la sugerencia de autores que ustedes hacen, aparte de ser ustedes mismos, por supuesto, para pensar en un horizonte menos desigual para las sociedades, digamos, latinoamericanas en principio, Argentina, pero también con una perspectiva un poco más regional? ¿Cuáles son los autores que ustedes sugieren para ayudar a pensar entonces una sociedad menos desigual en un futuro? Hay una segunda pregunta que tiene que ver, digamos, en realidad
cuarta pregunta con las que ya hicimos, que tiene que ver con el vínculo entre el modelo de desarrollo económico y la estructura social en América Latina, y cómo esto se ve, digamos, cómo esto hace juego con una, digamos, dinámica de crecimiento económico por sobre bienestar social. Es decir, los estados parecen priorizar crecimiento económico por sobre el bienestar social, y cómo esto entonces define o va configurando los modelos económicos también a nivel, digamos, regional. Y una última pregunta tendría que ver también en línea con una que hizo también Sebastián, es cómo poder pensar esta relación, por un lado, que aparece en el libro entre inclusión y desigualdades, o entre inclusión y, digamos, igualdades, en un contexto de pandemia, incorporando en igualdades o en desigualdades esta dimensión que sobre todo Maristela traía, que tiene que ver con lo ambiental, con la justicia ambiental y con el vínculo con la naturaleza, entre muchas comillas. Por lo tanto, sería eso, cómo repensar inclusión e igualdad en un contexto de pandemia, y cómo incorporar en la concepción de igualdad esta dimensión ambiental. Entonces, si les parece, con estas 5 preguntas, le damos 3 minutos a cada uno de ustedes para hacer un cierre, por favor. Gracias. Ahí están entre los Gabrieles, viendo quién habla primero. Dale, ella. dale, Listo. Muy bien. Bueno, yo voy a retomar la pregunta de la pandemia y estructura social. Varias cosas. Por un lado, ¿qué cosa está pasando hoy? Bueno, me parece que un poco ya muchísima gente lo está diciendo, que este contexto lo que está haciendo es agudizar las desigualdades en América Latina, ¿no? Está agudizando desigualdades de siempre y está generando nuevas desigualdades. Eso creo que se está diciendo mucho y es así. Ahí la cosa es qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos, ¿no? Hay más allá de lo que pueden ver los científicos sociales, qué es lo que se ve. Por ejemplo, las desigualdades de género, hablaban hace un rato de cómo ahora en este contexto se está agudizando la problemática del cuidado, ¿no? Y las desigualdades de géneros por el trabajo de cuidado y la mayor demanda de trabajo de cuidado. Bueno, eso lo estamos viendo. Probablemente, si no hubiera habido todo el avance del movimiento feminista en el último tiempo, no lo estaríamos viendo como lo estamos viendo, ¿no? Y no sería un problema hoy. Me parece que ahí es importante ver eso, cuáles son las cosas que están en la agenda, ¿no? Y que estamos viendo. Y en ese sentido, yo quiero retomar algo que decía Juan Pablo, que él comentaba, bueno, que hoy, en el marco de esta pandemia, se ha puesto en agenda el tema del ingreso universal, que de hecho hasta organismos internacionales como la CEPAL están diciendo la importancia de que se implemente un ingreso universal en América Latina, un ingreso universal básico. Y con Gabriel, hace un tiempo venimos pensando sobre este tema, y una de las cosas que decíamos es que, bueno, que en realidad, un poco en esta línea, ¿no? De qué es lo que se ve y qué es lo que se plantea como posible. En gran medida, creemos que hoy se esté pensando como posible un ingreso universal, tiene que ver con este consenso que ya venía previo respecto a que está bien que el Estado dé ingresos a los sectores más desfavorecidos, ¿no? Esa transferencia de ingresos en cierta medida está legitimada, ¿no? Y entonces uno puede pensar que eso ha abierto un campo para permitir, no se sabe si va a suceder, pero por lo menos que sí esté la discusión muy fuerte hoy sobre el ingreso básico universal en América Latina. Y no estén otras discusiones, que es increíble en realidad, ¿no? Si uno piensa, estamos en una pandemia, ¿cuál es el problema? La salud. O sea, ¿qué es lo terrible que uno está viendo en algunos países de América Latina realmente a un nivel de horror? Es los problemas que tienen los sistemas de salud en América Latina, ¿no? O sea, que la gente se está muriendo porque no puede pagar por la salud, ¿no? Y entonces los sistemas de salud desbordados, pero las colectas
las personas para comprar un balón de oxígeno para que las personas la atiendan en la calle. Esa es la situación que se está viviendo hoy en América Latina, y la discusión, increíblemente, no pasa por esto, por un sistema de salud universal, ¿no? Pero sí por lo del ingreso. Entonces hay algo ahí de las cosas que se pensaban antes y de lo que que influye sobre lo que está permitido, o se ve, hay más consenso hoy o hay menos consenso hoy. Y por otra parte, finalmente, hay algo de cuando uno ve, así como con esto del ingreso universal, y discusiones sobre el ingreso universal, y cuáles fueron además las medidas que aplicaron los gobiernos en el marco de la crisis, que la principal medida fue ampliar las transferencias de ingresos, ya sea ampliando los programas que ya existen o implementando nuevos ingresos, pero esa ha sido la política en toda América Latina, ¿no? Así como uno ve que hay cuestiones del periodo post-neoliberal que han marcado las respuestas de los estados, también se ve que buena parte de lo que está pasando hoy tiene que ver con procesos de más largo plazo, ¿no? En América Latina. Y entonces, que algunos países hayan podido tener más respuesta, no tiene tanto que ver que otros, no tiene tanto que ver con lo que pasó en los últimos 10 años, sino en algunos casos con, por ejemplo, la cuestión del Estado, con cuestiones de más largo plazo, ¿no? El ejemplo de Perú. Perú, que nunca tuvo un Estado, y durante los últimos 30 años del periodo neoliberal, bueno, tampoco se desarrolló el Estado, pero es una cosa muy anterior, ¿no? Entonces, y eso influye no solamente en que el sistema de salud colapse rápido, sino influye en que el Estado no tiene capacidad de implementar ninguna medida, ¿no? Y es esto, bueno, ¿qué pasó? Países como Perú que hicieron supuestamente todo bien al principio y nada funcionó. En primer lugar, no había un Estado, el Estado no tenía ningún tipo de capacidad de implementar ninguna medida porque se venía de 30 años, de una historia de no Estado y de 30 años de decir el Estado no sirve, no importa. Y por otro lado, también la cuestión en la sociedad de que la historia previa de organización y de movimientos que en Argentina se ha notado que ha sido fundamental para la contención de la pandemia en los sectores populares, ¿no? Y que en otros países no ha estado presente eso. Entonces creo que hay como, en la pandemia lo que muestra es que hay cuestiones de este último tiempo que ayudaron que estuvieron presentes en las respuestas de los gobiernos, pero hay otras cosas que vienen de más largo plazo. Bueno, muchas gracias a todos y voy a ser muy breve con 3 puntos. Creo que el periodo progresista que ha tomado me gustó llamarlo ahí como lo llamó Maristela, hay algunas cosas que han quedado, como se dijo, transferencias condicionadas, etc. Pero sin duda, si vuelve a haber un ciclo progresista, algún aprendizaje tiene que haber, y sin duda la cuestión territorial, para llamar de algún modo ambiental, va a ser central. Y me parece que ahí Maristela puso el dedo en la llaga, yo quiero decir, y creo que yo personalmente también me sentí tocado bien, y creo que puso el tema en un tema central, que es la necesidad de cómo, que no es fácil, cómo compatibilizar la agenda, ya mismo la ambiental, territorial, ¿se entiende?, con la agenda de desarrollo. Y es cierto que no está compatibilizada, es cierto que, me parece que estoy de acuerdo con vos, que tenemos que seguir pensando más en esa dirección, y sin duda no hemos hecho lo suficiente, porque la agenda desarrollista no solucionó la cuestión territorial, muchas veces la agravó o la silenció, por más que todos estemos de acuerdo y nadie esté por ningún tipo de... Pero de algún modo era, bueno, un costo de algo, y la agenda a veces ambiental no resolvió tampoco, no resolvió, por lo menos hasta donde, digamos, en el diálogo, la cuestión de cómo hacemos para que haya cierto bienestar. Entonces, yo creo que algo va a tener que cambiar nuestra concepción de bienestar. Yo creo que ahí realmente yo cada vez estoy menos reformista y más por el cambio, porque hay algo que, y acabo de retomar algo de Juan Pablo, un dato que Juan Pablo dio, la industrialización en América Latina, la industrialización deseable, no pasó ni va a pasar. No pasó ni va a pasar, el mundo no va hacia eso, el mundo está lleno de bienes baratos con sueldos que nosotros no quisiéramos en otros países, que generan más polución, etc. Y donde hubo un poco más de industrialización, América Central, México, aumentó la desigualdad. O sea, eso que hace 70 años la CEPAL dice y propone y estaría bien, no va a pasar. Entonces, ahí tiene que haber un cambio radical en nuestra manera de pensar. Y yo creo que ahí, y la verdad que no sabemos, no hay una receta, no sabemos, o cambiamos nuestra idea de bienestar, o cambiamos nuestras ideas de trabajo, o ambos, y ahí creo que una
no hay una solución, pero creo que hay una vía que se abre interesante, que no se trajo al diálogo, que es la cuestión de la economía social y cómo se está como redefiniendo aquello que entraba dentro de la idea de marginalidad como formas de trabajo social. Y creo que ahí hay posibilidades de pensar, de experimentar, porque también América Latina ha sido un terreno de experimentación para lo bueno y para lo malo. Y creo que ahí hay alguna línea para pensar, pero sin lugar a duda, la agenda del periodo que venga, que no sé cómo la vamos a llamar, va a ser distinta. Y yo sí pienso que va a tener lo territorial, lo ambiental en un primer plano, pero es algo que todavía no lo tenemos resuelto. Van como si fueran por dos reflexiones distintos, no excluyentes, pero bueno, no sabemos cómo responder, por lo menos yo que soy más del lado desarrollista, pero soy muy sensible a los otros temas también. Y por último termino con esto. Creo que quiero retomar la idea de la plebeyofobia que trajo, que me encantó, es verdad que me encantó, me pareció tremenda, me pareció mucho mejor que aporofobia, que suena rara, y yo creo que ahí sí, no me quiero meter, yo estoy trabajando sobre polarización y esos temas, pero sin lugar a dudas, y para retomar la mirada continental, América Central y Guatemala ha sido un laboratorio de las cosas más graves más tremendas, diría, más trágicas de nuestra región, como el terrorismo de Estado con una magnitud increíble, como una invisibilización y racialización de los grupos subalternos, y creo que hay un movimiento complejo, que para mí no es solo el encuentro de las clases medias con los más pobres, porque no se encontraron tanto, salvo en Brasil, pero sin lugar a dudas hay algo para entender de las situaciones políticas que también, con esto termino, nos exige, y retomo lo que decía María Estela, un trabajo intelectual a nosotros, de no solo decir a las clases medias ingratas, sino entender también muchas cosas que pasaron, como las coaliciones progresistas también, temas como la corrupción, como la cuestión medioambiental, como cierto autoritarismo, llamámoslo de algún lado, o por lo menos hay algo ahí también para comprender, y también que muchas de nuestras reivindicaciones son vistas para otros como retrocesos de derechos. Entonces ahí hay una pugna, hay algo que nos obliga a pensar mejor y no solamente para poder evitar los giros a la derecha, porque la amenaza del autoritarismo, digamos, de derecha está presente. Yo creo que no es una realidad, no creo que no es inexorable, pero nadie hoy, después de lo que pasó en Brasil en el 2018 y de cómo salgamos de esta situación, que posiblemente con más plebeyofobia, más apoyo a poderes más fuertes, menos empatía social, cómo salgamos de estas situaciones, creo que nadie, ninguna colega América Latina diría que el peligro autoritario de derecha, de extrema derecha, no está rondando en algún lado. Así que, no, es un llamado a nuestras reflexiones en estos tiempos. Bueno, muchas gracias nuevamente y me callo. Gracias, Gabriel. Juan Pablo, ¿quieres arrancar tú? Está silenciado, Juan Pablo. Sí, no, sí. ahora ya estoy. Sí, Okay. No tengo problema, si están de acuerdo. ¿Ya? Bueno, tres cosas muy rápidas. Una que quiero ligar intervenciones de Leticia con María Estela. Creo que en la ecuación entre libertad y igualdad, creo que hay que introducir un tercer elemento, que es lo que es necesario para la vida. Y entendido la vida en el sentido más amplio, no solamente la humana, sino que lo que necesita el planeta. Entonces, eso dejarlo ahí, eso por supuesto se puede desarrollar mucho más. Y voy con dos cosas sobre lo de la cuestión de la pandemia. Creo que la pandemia nos ha puesto en discusión los tres pilares del bienestar. Lo que vemos es un gran protagonismo del Estado, con un registro muy amplio que va desde intervenciones más o menos afortunadas hasta políticas catastróficas, y muy fácil encontrar casos que en ese registro. Creo que hay un segundo pilar que aparece invisible, que es el de los hogares y de las familias, que es el que está llevando el gran peso de la crisis de la pandemia, y esto nos recuerda lo mismo la otra gran crisis que podíamos echarnos para atrás, que la crisis de los 80, la crisis de la deuda externa en América Latina. De nuevo fueron los hogares los que llevaron el peso de la tesis. Y el tercer pilar, que es el mercado.
que lo que está demostrando es que no sirve para mayor cosa, excepto ahora que vienen las vacunas y, por supuesto, los beneficios, ¿no? Pero que hasta ahora no ha servido para mayor cosa. Y que creo que eso es algo que se debe discutir, cuál es la pertinencia del mercado como un pilar del bienestar. Y la última reflexión tiene que ver con tal vez algo, una hipótesis pesimista. Tengo la sensación que la pandemia se ha comido los logros de inclusión del periodo previo. Y eso sobre todo si, por ejemplo, miramos al mercado laboral. En la crisis de los años 80, y hago de nuevo la comparación con la crisis de los años 80, los mercados laborales se ajustaron a través del fenómeno de la informalidad. De ahí la importancia que adquirió ese tema a partir de ese momento. Hoy en día, el ajuste principal de los mercados laborales es el desempleo. Las tasas de desempleo se han duplicado y la recuperación de empleo que vamos a tener va a ser muy limitada. ¿Okay? Entonces, me temo de que la pandemia se nos va a comer, se nos ha comido, se nos está comiendo los logros de la inclusión del periodo previo. Eso sería. Excelente, Juan Pablo. Leticia, si quieres seguir vos y cerramos otra vez con Maristela. ¿O? Sí, está bien. Dale. Bueno, respecto de la pregunta sobre la crisis del mundo del trabajo en relación a Castells, a mí lo que me surge cuando pensamos en eso es, me pregunto si podemos extrapolar esas miradas de la crisis del mundo del trabajo europeo en América Latina. En América Latina nunca tuvimos un mercado de trabajo con pleno empleo, porque tenemos una heterogeneidad estructural que hace que no pueda pensarse el mercado de trabajo en esos términos. Entonces, me parece que es importante pensar o repensar esas miradas sobre la crisis del mundo del trabajo, atravesándola por los contextos en los cuales se está mirando. Y me parece que América Latina nunca tuvo un proceso de un mercado de trabajo con las particularidades de la formalidad que tuvo el europeo. Entonces hay veces que es necesario como repensar esas miradas. Respecto a los autores, a mí me gusta sugerir miradas de la desigualdad que articulen las cuestiones macro, la mirada meso y las miradas micro, porque entiendo que un poco lo que empezaba diciendo en mi presentación respecto a las dificultades de tener fuentes de información que nos brinden miradas no solamente sobre, que nos permitan hacer comprensiones estadísticas, sino también cómo la gente vive la desigualdad. Entonces me parece que en una articulación entre lo macro, lo meso y lo micro podemos citar como autores latinoamericanos a Reigadas, por ejemplo, a Cristina Bayón o Gonzalo Sarabías, aplican a diferentes grupos particulares estas miradas, que son muy interesantes, sino también Terbon, en términos más fuera de América Latina. Me parece que esos autores están mirando la desigualdad a partir de una articulación entre lo macro, lo meso y lo micro, y que esa mirada enriquece porque permite, comprender el fenómeno en su contexto. Y en ese sentido, quería, agregar, me permito agregar a los 3 pilares del bienestar que propuso Juan Pablo, un pilar que me parece que es importante y muy importante en América Latina, que tiene que ver con las instituciones sociales. Me parece que para entender la desigualdad y para atajar, las consecuencias de las desigualdades que la pandemia va a traer, está el Estado, está cómo vive la gente eso a partir en sus hogares, está el mercado, pero también están las instituciones intermedias, ¿no? Y me parece que esas instituciones son importantes incorporarlas en la discusión porque permiten comprender, de una manera holística la cuestión. Bueno, hasta ahí. Sí, gracias, Leticia. Maristela, entonces. Sí, Maristela. Bueno, gracias, gracias, Gabriel, además por el comentario. Todos tenemos que hacer un aprendizaje, sin duda, pero hay que recordar que durante el ciclo progresista la tendencia, sobre todo los gobiernos que más apostaron a una promesa de buen vivir y derecho a la naturaleza, son los que más opusieron lo social con lo ambiental, ¿no? Al final. Con lo cual hay que hacer un aprendizaje, no podemos en todo caso
avalar más al progresismo selectivo. Y la Argentina en ese sentido tiene una oportunidad importante, aún en este contexto de enorme crisis, porque es el primer país, el único país que en ese sentido reedita con otras características diferentes, digamos, un gobierno con características progresistas. Porque México es un progresismo fuera de ciclo, se mira a sí mismo, no ha hecho un aprendizaje, ni está leyendo, ni leyó lo que pasó en América Latina, pero Argentina sí tuvo 12 años, ahora ha vuelto, y efectivamente todos deberíamos hacer un aprendizaje, y sobre todo a partir de la centralidad y la gravedad que ahora toman las problemáticas ligadas a la crisis socioecológica, al cambio climático, a la acumulación de luchas ecoterritoriales que hay también en nuestro país y en general en América Latina. Cierro con el hecho de que no quiero llevar agua a mis molinos, pero desde América Latina, con diferentes activistas, intelectuales, organizaciones y movimientos sociales, estamos promoviendo una apuesta a otro tipo de proyecto, digamos, lo que llamamos el Pacto Ecosocial del Sur, con gente que viene de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, por supuesto también de acá en Argentina, que desde el sur propone la articulación de esos 4 ejes, yo creo que deben ser 4, porque está la justicia distributiva, la justicia socioambiental, que en clave de transición socioecológica involucra numerosos temas, varios de los cuales fueron citados acá, la democracia y las autonomías, sobre todo ligadas a los sectores más vulnerables, y el paradigma de los cuidados, que sin duda tiene que estar en el centro de la cuestión, porque de lo que se trata es de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y las feministas nos han enseñado, así como también los pueblos originarios, que efectivamente es en el marco de un paradigma relacional en donde la interdependencia, la reciprocidad, los cuidados en su dimensión integral, estar en el centro, pero al servicio de la reproducción de una vida digna. Dejo aquí, les agradezco nuevamente. Excelente, bueno, muchas gracias para todas, para todos. No sé si los autores quieren decir como un cierre, unas palabras finales, o simplemente agradecemos, por supuesto, a todos los que nos siguieron por las redes, por Facebook, por YouTube. Seguramente esto va a quedar, digamos, grabado para también poder difundirlo luego por otras redes sociales y poder compartirlo. Así que no sé, Sebastián, si vos querés dar algún saludo final y vamos cerrando. Sí. Agradecerles a todos quienes estuvieron participando, tanto en el panel como a través de las plataformas visualizando. Han quedado algunas preguntas que quedarán para futuras respuestas. Quizás los autores y los comentaristas pueden retomarlas. Va a quedar la sesión grabada en Facebook. También recordamos que ahí pusimos el link y la plataforma para poder adquirir el libro en su versión digital. Y nos encontramos nuevamente en alguna otra presentación y en algún otro conversatorio sobre una temática tan importante y tan acuciante como es la estructura de nuestra Latinoamérica. Excelente, Muchísimas bueno, gracias. muchas gracias entonces, nos despedimos. Un abrazo Gracias. para todas y todos. Gracias, Gabriele, Juan Pablo, Leticia, Maristela, Sebastián, un gusto. Un abrazo Un gusto, a Pablo. todas y todos. Adiós. Hasta luego.